Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. La Corporación Televicentro y Emisoras Unidas presentan su laboratorio de marcas. Cómo se está evolucionando en el mundo de la televisión y en la radio. Especialistas de diferentes países de América Latina nos acompañarán en las próximas horas aquí en la capital hondureña, y es oportuno hablar de la evolución del medio por excelencia que ha tenido América Latina y la evolución del mismo, la radio. Don Andrés Muñoz Jaramillo, ciudadano colombiano, gusto saludarnos. Muchas gracias, igualmente, gracias por la invitación, don Rosendo. Bueno, feliz noche. Debemos de decir que Andrés es un especialista en marcas, un hombre que ha estado ligado a las corporaciones radiales más importantes de Colombia, Radio Caracol, RCN, y ahora vicepresidente de una corporación de radios. Ajá. En este hermano país. Exactamente, sí, una carrera que, a pesar de la edad, 25 años haciendo radio y trabajando con el mundo de las noticias, del entretenimiento, de los medios. ¿Cómo ha evolucionado la radio a nivel de América Latina, viéndonos en ese espejo que tienen dos grandes colosos de la comunicación radial en el continente, la República Mexicana y Colombia? Yo creo que la radio tiene una evolución que sigue creciendo cada vez más. Uno ve el mapa de América y la penetración de la radio es impresionante. En Colombia es una cifra absurda, es el 86% de penetración de radio. Pero cuando uno mira América, la mayoría de países están por encima del 65-70%, que son cifras bien importantes, ¿no? Al final es compañía. Colombia, por ejemplo, al ser un país tan grande, la radio tiene unos alcances impresionantes. Las carreteras, las montañas en Colombia hace que no llegara rápido y tan fácil la información a otros medios, y la radio entró muy fuerte, ha ido evolucionando. En Colombia hace unos años la radio hacía radionovelas, la radio después empezó a ser muy fuerte con el tema informativo. Colombia, por lo que ha vivido, ha sido un país de mucha información, ha sido un país donde hemos pasado por las duras y las maduras, como decimos, y pues esto ha hecho que la radio sea muy importante. Los líderes de opinión en radio son muy importantes. Entonces yo creo que hay radio para rato, y yo creo que lo importante es moverse al ritmo que se mueve la tecnología, al ritmo de las nuevas narrativas, porque lo que se está muchas veces diciendo de la radio es, oiga, la radio está cada vez más difícil, los medios, la radio cada vez tiene más alcance. Yo creo que estamos en un momento para la radio impresionante. Hay 1000 canales, hay muchos canales. Antes uno se montaba en un bus y le tocaba oír lo que el conductor del bus tuviera. Hoy en día en el celular la gente tiene radio, en cualquier dispositivo hay radio. Entonces yo creo que hoy lo que hay es más alcances en la radio. ¿Cómo se debe estar en el diario vivir con la reinvención para que otros medios que ahí están también en un mundo competitivo no le vayan ganando ese espacio que en algunas naciones como Colombia tiene, me decía ahora mismo, niveles de audiencia muy altos en comparación con otros países? Exactamente. Yo creo que un punto es sencillamente en la radio la innovación. O sea, yo creo que en Colombia, en América, la radio innova demasiado. Yo creo que es un medio que se mueve muy rápido. Yo creo que se puede mover rápido, responde rápido, el mundo va rápido. Yo creo que el camino es moverse a la velocidad que se está moviendo todo. Hoy en día se crean empresas de un día para otro, salen nuevas tecnologías, pero la radio, la forma que tiene para sobrevivir es ir a esa velocidad, es no quedarse quieta, es no estar solamente en la cabina. Hace unos años la radio era de cabina, ¿no? Hoy en día la radio está en la calle, hoy en día los corresponsales pueden ser los oyentes. Hoy en día tenemos en la parte musical eventos por doquier que hace la radio. Y yo creo que esa movilidad, esa facilidad, incluso los mismos costos, ¿no?, de la radio, permiten que sea un medio por excelencia, que pueda tener una expansión y que lo pueda seguir haciendo. Además tiene otra cosa que a mí me parece hoy con las nuevas tecnologías. Es tal vez el medio que más se puede entender con las redes sociales, que más se puede entender con las tecnologías, sin competir tan directamente. Creo que es un complemento. ¿Cómo entender ese mundo y cómo ir manteniendo la fortaleza en esa simbiosis que ya ahora es común a nivel de todo el mundo? Redes sociales
y el gran aliado electrónico, la televisión. Mucha radio ahora está en la televisión y tienen su propio canal sin perder la identidad que en un principio o que históricamente ha tenido. Sí, yo creo que ahí hay que saber utilizar esas herramientas. Yo creo que la discusión es si somos competencia o si somos una unión o si somos un complemento. Entonces yo no sé, pero hace años en un grupo en el que trabajaba era prohibido hablar de Facebook, era prohibido decir la cuenta de Twitter. Yo creo que hoy en día esta es una manera de alimentar las mismas marcas, porque yo creo que las marcas, yo creo que la radio tiene que trascender también a las marcas, ¿cierto? Tiene que trascender a no ser solamente un dial y una frecuencia, como te digo, ya hoy la radio la tienes en el celular, la tienes en un parlante inteligente, es que por eso digo, la velocidad tiene que ser esta. Hoy en día hay un aparato que saca Amazon, otro que saca Google, otro que ya Voce tiene incorporado, y uno por la mañana le pregunta o le dice, quiero saber cuál es la noticia más importante del día. La radio es la que debería salir ahí a decirlo, no una máquina de Google a responder. Yo creo que esa velocidad que nosotros cojamos es la velocidad que va a seguirle dando a la radio esa fuerza. Yo creo que al final la radio son los contenidos, lo que está cambiando son los canales, cómo llegamos. Pero al final, en el radio, en el carro, manejando, vas a seguir oyendo algo. Y es la ventaja que tiene la radio. O sea, no puedes ir viendo porque te estrellas, ¿no? Y esa hermandad que se ha proyectado ahora en la región con la televisión, ¿qué le ha permitido ganar a la radio? Porque se ha vivido de la idea, de la creatividad que tiene quien despacha desde una cabina o quien está desde la calle relatando un suceso o transmitiendo un acontecimiento determinado. Pero ahora este mundo de la plataforma que me lo refiere, también gusta cuando se puede de la imagen, de verse, de compartir, de entrelazar. Claro, yo creo que siempre ha sido una discusión que he tenido y a mí me parece que una de las partes mágicas de la radio es eso, ¿no? Que no te ven, digamos, que te oyen, oiga, ¿quién es la voz que está al otro lado? Hoy en día yo creo que ese camino de tener cámaras en las cabinas, de transmitir por las páginas lo que está pasando, creo que también hay que reinventarlo. Nosotros, por ejemplo, en Colombia, en una de las marcas que cubríamos las elecciones en radio y digamos que la radio por excelencia daba los boletines cada vez que se hacía un conteo, pero paralelo a lo que se hacía en la radio se daban unos cambios que solamente estaban en la imagen, en canales digitales por televisión y en canales digitales también, por el canal de Facebook, por los canales propios de las emisoras, por las páginas. Y digamos que yo creo que ahí vivió muy bien, ¿no? Porque quien quiere ver algo más, al final tú estás hablando de unas elecciones, estás diciendo quién va ganando, pero puedes ver cómo va la torta, puedes mostrar el mapa del país, quién va ganando en qué parte, el color del mapa, dónde están ganando los liberales, dónde los conservadores. Yo creo que son herramientas, ¿no? Yo creo que, insisto, no hay que pelear con ellas, yo creo que son herramientas y creo que efectivamente vamos por un camino donde al final hay que ir trabajando de la mano. Yo creo que los medios tienen es que transformarse y yo creo que ese es el paso difícil de dar, pero insisto, moverse muy rápido. ¿Y está funcionando esto a nivel de la región? ¿Qué experiencia rescata Colombia con esta simbiosis? Yo creo que sí está funcionando. Yo creo que estamos llegando a tener más alcances, ¿cierto? Yo creo que, por ejemplo, los alcances que puede dar la radio con la televisión, ¿cierto? Y con los temas digitales, pues obviamente te van a subir muchísimo las cifras que puedes, hablo hasta de temas comerciales, en eso te pueden servir, ¿no? O sea, llegar a un alcance mayor. Creo que ahí es donde las marcas se fortalecen. Ahora, ¿cómo debe ser ese manejo? ¿Qué recomiendan los especialistas frente a la rigidez, la presentación que tiene que tener la televisión con esa oportunidad que dan ahora las redes sociales, el video, frente a la radio, por aquello de no informalidad, sino el despacho de un acontecimiento sin los detalles que la tele, que la imagen muestra? Sí, yo creo que es que la ventaja de la mezcla, insisto, es que la radio puede llegar a un nivel de profundidad
lo digital puede llegar a otro nivel de profundidad y la televisión llega a otro nivel de profundidad, ¿no? Yo creo que el tiempo en televisión, como siempre hemos dicho, es oro, ¿no? Un minuto en televisión es que no puede ser 1 minuto, 5, ¿cierto? En la radio hay más espacios, en las redes hay más espacios. Y eso de repente es lo que aún no se termina de acoplar en plenitud. Yo creo que ese es uno de los retos, ¿cierto? Yo creo que ese es uno de los retos. Pero sí se puede lograr, Andrés. Yo creo que todo se puede lograr. Lo que pasa es que el día que lo logremos vamos a tener otro problema, o vamos a tener otra necesidad, o se van a inventar algo que no sabemos todavía qué es y nos va a tocar vivir con ese invento, ¿no? Pero de momento sí tienen una visión clara que está gustando, que está funcionando y de pronto lo podemos decir que es operativo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Está con nosotros esta noche al banquillo Andrés Muñoz Jaramillo, vicepresidente del Grupo Radiópolis en Colombia. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con Andrés Muñoz Jaramillo. Bueno, el evento Laboratorio de Marcas que presenta la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas arranca en cuestión de horas. Exactamente, a las 8 de la mañana arranca el evento. Bueno, ¿qué se va a exponer? ¿Cómo trasladar en este laboratorio a diferentes compañías, al ciudadano de a pie incluso, de la importancia que tienen las marcas para el país, Andrés? Yo creo que es un evento bien interesante y se van a hablar 3 temáticas, ¿no? Se va a hablar de televisión, que lo hablábamos ahora en la primera parte, se va a hablar de radio y se va a hablar también del tema digital y este impacto que está teniendo en los medios de comunicación. En el caso de lo que yo voy a contar, y yo creo que es más llegar a compartir unas experiencias, ¿cierto? Y retroalimentarnos todos. Yo creo que vamos a hablar un poco de la radio, pero cómo va esa radio más allá de la cabina, ¿cierto? No la radio que solamente conocemos encerrada, sino cómo sacarla del estudio y qué es lo que las marcas, como preguntabas ahora, hoy en día buscan, qué quieren las marcas. Las marcas, yo creo que ya no viven solamente de unas cuñas, yo creo que hay que tener cuñas, yo creo que hay que tener secciones, yo creo que hay que tener los contenidos tradicionales, pero yo creo que hay que ir más allá con estas herramientas. Cuando hablamos de ir más allá, de dar un paso más ante este mundo que evoluciona en segundos, ¿es pensar en función de qué? Es pensar en función de lo que pide la gente. Y yo creo que hay 3 temas claves que yo creo que tienen que ver mucho con la conversación que vamos a tener mañana, y hay un punto que es hablar de las nuevas narrativas. Yo creo que el mundo está cambiando. Yo creo que hace unos años la gente compraba unos tenis porque sencillamente decían que era bonito. Hoy en día el consumidor de esos tenis se preocupa por saber si la marca que los fabricó no tiene un tipo empleado 22 horas en condiciones perversas y que le paga mal. Porque lo castigaron y lo vimos con una marca, no vamos a decir la marca, pero lo vimos ya con una marca gringa que sus ventas en su momento se caen. ¿Y qué le tocó a la marca? Reinventarse. Le tocó contar otro discurso. Marcas de carros que hoy en día les toca decir que son eléctricos. Esas son nuevas narrativas. El mundo está hablando diferente. La gente ya no traga entero. Yo creo que hay que encontrar unas nuevas narrativas, ¿cierto? 2, hay un tema de la velocidad de la tecnología e internet que no puede ser ajena a los medios. Yo creo que no puede ser ajena a la radio. Yo creo que ahí hay que montarse, hay que estar constantemente con esa velocidad. O sea, no podemos quedarnos quejando que todo va muy rápido y nosotros ir despacio. Una especie de aliados paralelos, podríamos usar este término con los complementos que encontramos en este mundo tan amplio. Yo creo que sí, todo se convierte en una herramienta. Yo creo que son aliados o herramientas. ¿Por qué son una herramienta? Porque al final son más canales. Es que la tecnología, la velocidad que va, es llegar a más alcances, ¿cierto? Y cuando tú hablas de las redes, todas las noticias falsas que muchas veces salen cuando no es de un medio tradicional, hay una oportunidad muy importante que tenemos los medios de curar la información.
No es lo mismo la información que dice una persona que puede tener muchos seguidores a la información que tú das. Porque tú tienes credibilidad y tú no vas a salir a decir algo porque se te ocurrió. ¿Y cómo debe reaccionar el medio ante ese fake news, que es muy común? Yo creo que de alguna manera, no sé si decirlo así, pero hay que castigarlo. Creo que hay que levantar la mano y hay que evidenciarlo, ¿cierto? Porque realmente esa es la fortaleza, porque es que yo no estoy diciendo que no haya gente que pueda llegar a tener unos contenidos muy interesantes, pero mucha gente que está sentada aquí, pues se ha preparado. Hay unos equipos investigando las noticias, hay gente que está detrás de la información. Yo creo que hay que levantar la mano y yo creo que esa es una de las oportunidades que tenemos nosotros como medios. Somos los curadores de la información. Por algo tenemos la credibilidad de tanto tiempo. No se puede entregar así como así. ¿Qué se puede hacer? Involucrarse, como lo digo siempre. Pero ir rápido, porque también si nosotros nos quedamos solamente diciendo que somos los curadores de la información, pero dejamos que las nuevas tecnologías vayan a 1000 por hora y nosotros vamos a 10, pues estamos fritos. ¿Obliga esta nueva tendencia a la ampliación de la producción? De pronto, ahora me mencionaba un producto, tenis. Hablemos de alimentos, por citar otro ejemplo, a presentar como fue la costumbre para un consumidor que ahí está, a pesar de lo que dicen las nuevas tendencias, y sobre ese mismo contenido tener una producción diferente para el otro joven millennial, centennial, que también está dentro de ese mercado al cual hay que llegar. Sí, yo creo que sin duda hay que irse segmentando, hay que ir encontrando contenidos para ese joven cuando le vamos a hablar de comida, cuando le vamos a hablar al otro personaje de tenis, y hay herramientas, ¿no? O sea, ahora que hablábamos, que decíamos que el audio está en un momento de oro por la cantidad de plataformas para llegar. Hoy en día hay cantidad de cosas para hacer. Hablábamos fuera de cámara del podcast, ¿no? O sea, como herramienta realmente para llegar a las audiencias. ¿Cómo estructurar contenidos alrededor de estos ejemplos que hemos venido manejando, Andrés? Yo creo que es que al final hay como unos contenedores de información, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Yo creo que no todo el mundo, como hablábamos, puede hablar de todo. Yo creo que hay que preparar a la gente, pero yo creo que, por ejemplo, nosotros, para poner un ejemplo, tenemos una plataforma de podcast, ¿cierto? Que se llama Pia Podcast, que tiene más de 3000 contenidos propios. Ahí tú encuentras el tema de alimentos, pero no solamente de alimentos sanos, de alimentos que hacen daño, de la dieta, que siempre empezamos el lunes, pero que el martes ya la estamos cerrando, ¿cierto? Y esos contenidos al final la gente los busca. Los costos, ¿cierto? Y ahí empieza uno a encontrarse contenidos que van de la mano con las narrativas que hablábamos. Las marcas, hoy una marca de hamburguesas promociona ensaladas, porque hay que ser saludable. Hoy una gaseosa sabe que tiene que no hablar mucho del azúcar por el daño que puede hacer. Ahora, tenemos que encontrar separación de lo que ofrecemos, porque es un mundo diferente el de la radio, el de la televisión y de los medios digitales y los medios escritos, o al final estamos hablando de un gran todo que encuentra similitud uno con otro. Yo creo que estamos hablando de un gran todo que se va conectando, que se va complementando. Pero sí deben haber cambios, no lo mismo para todo. Algunos pequeños detalles a quitar. Yo creo que al final, porque es que al final la audiencia digital se comporta diferente también, o el momento de consumo es diferente. Uno las redes las consume en un momento. O sea, la gente, voy a poner un ejemplo, la gente se acuesta y revisa su celular y revisa sus redes y tiene tiempo X para eso, pero no quiere ver un contenido de 40 minutos. Pero el que se sienta en un programa de televisión tal vez quiere ver un contenido de 40 minutos. Y el que va en radio manejando, pues es que no puede estar en redes. Entonces, yo creo que al final cada momento tiene su momento de consumo, digamos. Cada momento tiene su espacio para el consumo. Entonces, yo sí creo que se complementan, como tú lo dices, con diferencias, ¿no? Yo creo que hay que saber manejar la diferencia. Creo que hay que saber meterse en lo digital. Creo que hay que saber entrar en la parte del video, porque también es que ahora todo el mundo quiere hacer video.
Y tampoco es tan fácil hacer buen video, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente hay que complementarse, pero hay que hacerlo con juicio y hay que buscar oportunidades y hay que probar mucho. Yo creo que las redes han dado una ventaja que es más difícil en la televisión y en la radio. Yo creo que en la televisión es donde es más difícil. Pero en la radio uno puede inventar, crear. Hoy me invento una sección, la hago diferente, juego con algo. Y de alguna manera se hace, ¿no? La televisión pues tienes estudios, tienes otro tipo de cosas. En lo digital es muy fácil probar. Muy flexible. Es muy flexible. A mí hay una cosa que me impresiona mucho de los gringos, que a veces me parece que en América nos ha faltado mucho, y en radio nos falta mucho. En radio se habla que la radio es de hábitos, y entonces sale un producto nuevo y le damos tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, incluso años para que funcione. Los gringos hacen una serie, le invierten millones de dólares por capítulo. Si en el tercer capítulo no sirvió, la acaban. Y sí, perdieron, pero no se quedan 2 años perdiendo. Prueban, rápido. Yo creo que las redes nos dan esa oportunidad también de hacerlo. ¿Cuál es la audiencia más difícil de mantener atenta a los contenidos? Que sobre ella se está luchando en este momento como un gran mercado a atraerles. Yo creo que cada audiencia tiene su nivel de complejidad, pero yo creo que los jóvenes, sin duda, son cada vez más difíciles de entender. Digamos, son los duros, en ese término de convencerles. Yo creo que es difícil. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo dictaba clases, yo ya no estoy dictando clases, pero dictaba clases en una universidad, y me sorprendía que cada semestre tenían una tendencia diferente. Un mes eran emos, otros meses eran youtubers, pero otro mes, o sea, cada vez van cambiando, y entender eso es muy complicado, porque satisfacerlos es muy difícil. Pero ojo con la oportunidad. ¿Por qué? Los más jóvenes son los que más están buscando el audio. Hoy, como es un mensaje de WhatsApp, por voz. El 50% de lo que buscan los jóvenes, entre 12 y 20, bueno, y 24 años, pero la población más joven lo hace ya por voz. Hay una oportunidad, sin duda. Y cuando se han hecho estudios, usted que ha sido docente, Andrés, y que tiene amplia experiencia en radio, y revisan qué contenido gusta como tal, al hablar de marcas, que es un gancho perfecto para que se queden. Yo creo que al final hay un tema, y es cuando uno va donde una marca siempre le dicen quiero algo diferente. Pero todos te dicen quiero algo diferente. Encuentre el diferente, ¿no? O sea que un gran éxito a futuro en esto es el creativo. Yo creo que la creatividad sin duda juega un papel muy importante. Y la creatividad sin miedo. Sin miedo al error, a equivocarse. Yo creo que grandes proyectos salen de momentos creativos, incluso de cambiados en el camino. Pongo el ejemplo de un programa en Colombia. En Colombia, hace muchos años, estuvo el racionamiento, ¿cierto? Y cuando el racionamiento llegó, que quitaban la luz, se inventaron un programa que se llamaba La Luciérnaga, y era solamente hasta que se acabara el racionamiento. Van pasando 25 años y el programa sigue siendo líder en su horario. Y se llama La Luciérnaga todavía, ¿no? Porque alumbra, pero ya finalmente es un contenido que se quedó en un momento de innovación. Y eso sigue pasando. Surgió curiosamente de un chispazo. Surgió curiosamente de un chispazo. Y se quedó. Surgió en una oficina, además muy curioso, una oficina, un viernes, arrancaba el lunes un racionamiento. El presidente de la compañía, sentado con un periodista muy importante de deportes, en la compañía le dijo, oiga, tenemos que hacer algo. El que iba a hacer el programa no estaba, hágalo usted. Se quedó para toda la vida. Y se están incorporando a las grandes empresas a nivel de la región ese tipo de personas, y vamos a decir algo, no necesariamente profesionales. Con eso no estamos diciendo aquí que no hay que estudiar. No, de acuerdo. Desde luego el que tiene un título universitario, el que tiene un máster, un doctorado, algo va a captar mucho más que otros para ese mercado. Pero es muy común que una gran cantidad de personas que están llegando a empresas son personas que se quedan en el camino
pero gustan de inventar. Claro, claro, porque no tienen miedo a hacerlo, ¿no? Yo creo que la academia, aunque como lo dices, es importante y no estoy igual que tú, no estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero también genera unos parámetros, ¿cierto? Y yo creo que eso también está cambiando. Sí, yo creo que ahí hay que moverse, hay que darle la oportunidad a la gente de crear. Porque es que el problema es que si no crean con nosotros, crean solos. Y ahí hay innovación. El otro día discutiendo mucho los contenidos digitales, pues como medios, ¿cuál será el camino? ¿Ser un contenedor de los contenidos? La gente que está haciendo buenos contenidos, venga para acá. O verlos como una competencia. Está con nosotros esta noche al banquillo Andrés Muñoz Jaramillo. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con Andrés Muñoz Jaramillo, hablando de los cambios y las transformaciones de las grandes empresas. Yo creo que... ¿Cómo deben manejarse en este instante? Yo creo que, como lo que hemos venido hablando, la velocidad de entender el negocio. O sea, yo creo que se están transformando efectivamente los medios. El gran problema a veces es el aprendizaje que tiene el medio para transformarse. Grandes cadenas de medios han invertido muchísimo dinero en plataformas digitales, en otro tipo de contenidos, pero ¿qué pasa? Que quieren hacerlos como hacen la radio o como hacen la televisión. Y hay que entender lo que hablamos ahora. Hay complementos, pero no son los mismos mensajes. Yo creo que el camino está en eso, en esa diversificación. El negocio está cambiando, el negocio se está abriendo. Ahora hablábamos de la radio fuera de la cabina. Y es que cuando hablamos de la radio fuera de la cabina hablamos de eventos. La televisión al instante. La televisión al instante. Hablamos de la convocatoria que puede tener radio y televisión juntos para hacer cualquier cosa, ¿cierto? O sea, llenar escenarios con multitudes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ese escenario o esa multitud también es parte del medio? ¿Y qué de las modificaciones que de pronto se están experimentando sin el estereotipo de años? Que solo tenían un solo contenido y era de inicio a final. La variación, ¿qué tanto les hizo cambiar en Colombia? Yo creo que mucho. Yo hace poco hablaba con alguien de un ejemplo, y es una cadena de radio en Colombia muy importante, que tenía un líder de opinión en la mañana muy importante, y digamos que en las noticias el horario en Colombia, por lo menos después de las 11 de la mañana, como hasta las 2 de la tarde, es un horario como difícil, ¿no? Porque como que la gente estaba en la oficina, como que no. Y hace poco se implementó una persona que era la televisión en la radio, con unos contenidos diferentes, con una polémica a esa hora, con una transmisión por video. ¿Y qué pasa? Se convirtió en un hito en Colombia y empezó a tener unas audiencias que nunca la radio tenía en ese horario, por ejemplo. ¿Qué pasó hace una semana? Se va a trabajar con un medio impreso, pero a crear los canales digitales y a dirigir los canales digitales, ¿cierto? Entonces, esa persona logró salir de ese esquema, del esquema de principio a fin que hablaba, y lo sacó y hizo otra cosa. Y se está moviendo y ahora está en otro lado. Yo creo que eso es el tema. O sea, yo creo que hay que salir del sitio. Hablamos de gobiernos, hablamos de presidentes, hablamos de política, hablamos de opinión. ¿Qué mejor para hacer un debate o un foro que un medio de comunicación? Y a nivel, Andrés, de país, ¿cómo impulsar estos cambios? Incorporando al talento, la participación sin ningún tipo de separación de generaciones para que se complementen. Yo creo que lo dices bien, y yo creo que hay que apoyarse en el talento, pero también creo que desde el gobierno, desde los países, sí hay algo muy importante, y es, hombre, los medios estamos completamente regulados. O sea, pagamos impuestos, nos cuesta todo, un espacio, un estudio vale,
la señal vale, las licencias valen, y llegan los Google, los Facebook, con cuentas fuera del país, sin impuestos, con una ventaja competitiva impresionante. Yo no digo, póngasela, entonces quítanosla. Pero sí tienen que existir algunas regulaciones, claro, incluso para esa detención que hablábamos antes de contenidos falsos. Claro, pero el gran problema es que le estamos poniendo las condiciones a los que estamos invirtiendo y haciendo la tarea en muchas partes. Y los que, no digo que no la haga Facebook o que no la haga Google, pero las cuentas están en otro lado. Compra la publicidad con una tarjeta. Ellos no declaran en los países, en muchos países, y la plata se está yendo para allá, en muchos casos. Entonces ya cuando tocas el tema del gobierno, de eso, yo creo que ahí hay que buscar y levantar la mano. Y yo creo que, por ejemplo, esas son las cosas que uno debería pensar como gremio. Ahí no es que televisión, es que radio, es que prensa. Yo creo que todos deberíamos pensar así. Porque, pues, a ver, la prensa sí que está afectada también, ¿no? Entonces el Estado como tal sí puede entrar en una regulación alrededor de este tema. Yo creo que debería uno levantar la mano para hacerlo. ¿Y cómo entender la crítica que se puede desprender de algún sector por aquello de que nos están limitando, nos están coartando de decir lo que de pronto allá no nos permiten, pero aquí sí podemos? Claro, es que yo creo que más allá, yo creo que lo que hay que jugar es con las mismas posibilidades. Yo creo que hay que dejar hablar, hay que dejar decir. Pero yo lo que pienso es que no podríamos decir que a unos les damos facilidades y a otros no. Yo creo que hay que ser, para todos hay, pero todos pagan impuestos o ninguno. Porque es que ahí es donde las ventajas se vuelven para los otros, y donde los medios que están invirtiendo, que están aportando, que están pagando nóminas, pues, y pagando impuestos, se vuelve muy difícil competir, se vuelve difícil innovar, porque es que el presupuesto no hay para todo. Se vuelve incluso difícil construir país. ¿Cómo ha encontrado el país en este mundo? Mañana tendrá su exposición, ha revisado de la evolución que ha tenido la radio. Emisoras Unidas cuenta con la empresa de radio más grande del país, la más antigua que opera en Centroamérica. Televicentro de igual manera con un canal insigne de 60 años de estar al servicio de la información, del entretenimiento, de la difusión de acontecimientos de país. Sí, yo creo que es más difícil cuando no ve algo tan potente como lo tienen ustedes, el reto de pararse al frente a hablar, ¿no? Porque yo creo que aquí lo importante, yo veo un momento bien interesante. Yo veo un momento donde uno llegas al aeropuerto y te montas en un carro con una radio prendida y ves a la gente consumiendo medios. Creo que lo hacen, creo que son efectivamente muy grandes, creo que la evolución es muy grande. Yo creo que aquí en el encuentro de mañana precisamente una de las oportunidades es compartir experiencias. Creo que no es solamente traer experiencias, yo creo que hay mucho que aprender y mucho que llevarse. Yo siempre siento que en esto de los medios nada está inventado del todo, y que cada vez que uno se sienta y comparte con alguien se puede llevar algo, ¿no? Yo creo que aquí sí que hay mucho que llevarse, porque es que el tamaño que tienen es impresionante. ¿Cómo incorporar en los contenidos que hemos tenido por muchos años con pocas variaciones, esas nuevas producciones que se están dando? Gusta mucho, por ejemplo, hablábamos de la juventud, la música en diferentes tipos de géneros, otros entretenimientos que los podemos encontrar en el deporte, que es una gran ventana, sobre todo para nosotros aquí en la región, aunque algunos se van a molestar, el fútbol. Totalmente, el fútbol es sin duda un tema que nos une. Yo creo que esos puntos, que vuelvo a mi tema de las narrativas que hablamos al principio, son temas que nos unen. O sea, yo creo que el fútbol sin duda lo es. El fútbol reúne y logra convocar. Nosotros hace poco hicimos en Bogotá un evento donde reunimos 14.000 personas en 10 días. Pero para entrar al evento tenías que consumir una marca patrocinadora que lo que hace es giros al exterior o giros entre diferentes ciudades, y tenías que tener un valor
para poder entrar. Se llenó 14.000 personas a ver a el narrador más importante de Colombia, William Vinasco, transmitir un partido para 14.000 personas. Después de eso le metes música y se llenó, ¿cierto? Y eso lo hace la radio, porque esa transmisión iba por radio. Y la música, integras públicos, el que le gusta el fútbol, el que le gusta la música. A veces el fútbol le gusta a uno y no a la novia, o al revés, pero pues al otro le gusta la música, integramos. Creo que ahí hay que encontrar esas variables. Y hablando de marcas que se exponen en el laboratorio de este jueves, ¿cómo aprovechar esa gran industria en la región que gusta tanto? Y podemos agregar otros contenidos, jocoserios, radiodramas que se han ido perdiendo un tanto, pero ahí siguen como una esencia de radio que nunca va a desaparecer, Andrés. Yo creo que nunca va a desaparecer, y yo creo que con las nuevas plataformas hay oportunidades. Hablemos de las radionovelas, por ejemplo. Era un formato que era muy fuerte antes incluso de la televisión, ¿no? Hoy en día uno puede hacer una radionovela otra vez y montarla en redes, montarla en las plataformas. Lo que te hablaba en podcast, nosotros estamos construyendo una radionovela en podcast y es volver a recuperar eso. Y las cifras han sido impresionantes. ¿Por qué? Porque en la radio dijimos, es que lo hicimos hace 30 años, ya no funciona. Tal vez sí funciona, tal vez los tiempos de la gente, por la dinámica en la que estamos, ya no den para sentarse 30 minutos a oírla en radio. Pero tal vez, si en su oficina, usted puede encontrar un podcast con una radionovela, por ejemplo. Usted puede volver a esos formatos. Hablando puntualmente que las esencias gustan. Exactamente. Está con nosotros esta noche al banquillo Andrés Muñoz Jaramillo. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el vicepresidente del grupo Radiópolis en Colombia, Andrés Muñoz Jaramillo. Por más de 25 años en el mundo de la radio, catedrático de la comunicación. ¿Cómo servir producciones o entregar información en todo nivel que sea atractiva, que nos deje a ese radio escucha, a ese telespectador o a alguien pegado en una plataforma? Creo que ese es el reto, ¿no? Creo que ese es el reto, encontrarlo. Yo creo que hay estilos y hay esencias. Yo creo que cada quien también tiene su fórmula para hacerlo. Yo no sé si eso sea de un libreto. Yo creo que uno tiene que ser estructurado, pero yo creo que uno no siempre tiene que llevar a hacer lo mismo. Yo creo que hay gente que le queda muy bien ser chistoso, ser jocoso, hay gente que no le queda bien, hay gente que le queda bien hacerse el tonto y hay gente que no le queda bien. Yo creo que cada información tiene su forma, y creo que es el gran misterio. Yo creo que es como la construcción que se debe tener en el medio a diario, ¿no? Yo creo que lo importante es hacerlo con la responsabilidad que debe tener, lo que hablamos, para no quedar en el papel de las redes de hacer algo rápidamente por ganar audiencia. ¿Sí? Yo creo que en medio de todo, me imagino que como en todo el mundo, antes dar una chiva era lo más importante, ¿no? Hablábamos, antes de decir la noticia primero era la revolución, ¿no? Antes poner una canción en una emisora musical y ser el primero era lo más importante. Entonces, a usted le llegaba la canción, o usted se conseguía una canción porque llegaba de Estados Unidos el nuevo lanzamiento de Madonna. Y eso usted lo guardaba como un tesoro, lo programaba en el mejor horario de la emisora, y además lo que llamamos pisar, ¿no? Lo marcaba con el nombre de la emisora para que ninguna lo cogiera. Hoy en día la competencia ya es otra, porque hoy en día cuando lo va a poner la emisora ya son en YouTube. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay que entender cómo entregamos el contenido. ¿Cómo ha evolucionado esa Colombia en el ejercicio del periodismo difícil, de los años duros, de la inseguridad que vivió el país, a esa nación hoy diferente, que ha terminado siendo un referente en muchas áreas del conocimiento, del turismo, a nivel del mundo? Yo creo que sin duda ese momento tan duro que vivió Colombia pues transformó y movió el periodismo
a estar constantemente en eso, porque es que era muy difícil, se vivía con mucho pánico, ¿no? La época de los atentados, la época que yo me acuerdo que yo era un niño y a pocas cuadras de la casa podía sonar una explosión y podía ser una bomba. Entonces estaba pendiente la gente de la radio. Entonces la radio se convirtió en esa compañía y en esa inmediatez de informar, ¿no? Entonces pasaba algo y ya estaban en segundos. Y yo creo que la radio en Colombia es muy ágil, ¿cierto? Yo creo que se empezó a transformar, pero vivió esa transformación del país también la radio. Vivió esa transformación de esas noticias trágicas, vivió la transformación de no poder viajar por Colombia, porque daba miedo salir por las carreteras, a poder hacerlo y a tener otros contenidos. A que en los noticieros, que antes era impensable reírse, la gente se ría, ¿cierto? A ir transformando eso, y yo creo que sí abrieron espacios. Yo creo que Colombia ha vivido esa transformación y sin duda el periodismo también la vive, porque es que cuando hay tantas noticias difíciles, pues es lo que hay que contar, ¿no? Es lo que toca contar. Hoy en día en la nueva transformación, a veces pienso que el periodismo tiene que mostrar el positivismo también que está habiendo en el país, que hay crecimientos, obviamente que hay oportunidades, sí, que hay dificultades, como en todas partes, pero yo creo que el periodismo no puede ser siempre el que genere ese negativismo, ¿no? Yo creo que el periodismo tiene que ser optimista, tiene que construir país. Creo que el periodismo tiene que acompañar los emprendimientos, ¿sí? Antes los noticieros de televisión y de radio no tenían tiempo para hablar de emprendimiento. ¿Por qué? Porque tocaba cubrir todos los eventos que estamos hablando. Hoy en día hay secciones de emprendimiento. ¿Y qué está haciendo un empresario en Bogotá? Una nueva herramienta en Medellín. Ya no existe ese temor de los 80 e inicio de los 90 por ese tema que tanto dañó y que curiosamente ahora está pasando aquí en Honduras, de la narcoactividad, el narcomenudeo y las ejecuciones. Yo creo que hoy estamos mucho más tranquilos en ese sentido. Yo creo que obviamente tenemos los problemas que hay siempre en las grandes ciudades, pues hay robos, hay delincuencia, pero yo creo que en eso sí hoy hay un respiro bien importante. Yo creo que sin duda también estuvimos a puertas de un proceso de paz. O sea, yo creo que no es fácil, ¿no? Construirlo no es fácil, pero finalmente llegar a tenerlo, yo creo que sí ha hecho que el discurso cambie, y yo sí creo que se respira una Colombia diferente y positiva. Yo creo que llega el momento. Con esas experiencias de Colombia, posterior a la llegada del Plan Colombia que implementó Estados Unidos y muchas transformaciones, si nos situamos ahora en Honduras, donde no de la magnitud de Colombia, pero sí se experimentan algunos procesos similares, ¿cómo debe ser el manejo? ¿Qué puede observar el ciudadano hondureño y el mismo comunicador para no caer en el error que en su momento ustedes tuvieron? Yo creo que hay que poner las dos caras. Yo creo que hay que poner sobre la mesa las cosas, insisto, y a veces yo creo que cuando uno está en una problemática, la agranda. Yo creo que cuando uno está en un problema, pero en general, eso es de humanos, ¿no? O sea, a uno le duele el dedo y ya se preocupa porque le está doliendo el brazo, y le está doliendo el brazo y le va a dar, pues, un infarto. Entonces, yo creo que hay que saber hasta dónde llega la cosa y no agrandar, tampoco tapar el problema, pero creo que a veces se caía en eso y entonces eso daba rating, ¿no? También, entonces la imagen daba rating, es que la gente tenía que prender el televisor para verlo. Yo creo que ahí es como un poco tratar de tener una discreción. En Colombia incluso, en este momento se creó un acuerdo por la discreción. Lo creó la Universidad de La Sabana, con César Mauricio Velázquez en su momento, y creó un acuerdo por la discreción que lo que hacía era eso, un pacto entre medios de cómo cubrir eso, se estudió mucho de cómo cubrir el conflicto en Colombia, mucho, porque yo creo que se cayó en muchos errores. Yo creo que incluso seguramente en la academia va a haber mucho aprendizaje que pueda servir para otros países que estén viviendo esta situación. Andrés, le agradezco. Feliz noche. Muchas gracias. Suerte en su estadía aquí en el país, en estas horas, en la exposición que se tendrá a partir de las 8 de la mañana del jueves. Y le dejo los micrófonos de TSI para que invite a este laboratorio de marcas y a lograr una experiencia más en un mundo tan cambiante.
Bueno, muchas gracias. Pues sí, mañana los esperamos. Yo creo que va a ser un evento muy interesante para que compartamos las experiencias, para que hablemos de radio, de televisión y del medio digital. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Con nosotros esta noche al banquillo Andrés Muñoz Jaramillo, vicepresidente del Grupo Radiópolis de Colombia. Por su sintonía, muchas gracias.